Debido a la falta de consenso, el gobierno ingresó con discusión inmediata un nuevo proyecto de reforma tributaria. La iniciativa pretende recaudar 1.230 millones de dólares durante 2013 y eliminó una serie de medidas para destrabar la discusión. Sin embargo, parlamentarios de la oposición ya anunciaron que se abstendrán de votar la idea de legislar. Queremos analizar este tema y para eso nos acompaña el diputado de la UDI y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Ernesto Silva, y también el diputado del Partido Socialista, Carlos Montes, también miembro de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias por venir. Bueno, se presentó un nuevo proyecto de reforma tributaria y parece que tampoco gustó. Los queremos invitar a revisar una nota que preparamos antes de comenzar la discusión. Las reuniones de los parlamentarios con el ministro de Hacienda, al parecer, dieron resultados. El proyecto de reforma tributaria no solo postergó su votación el pasado martes, sino que este jueves la iniciativa sufrió un cambio radical con respecto a la propuesta entregada en mayo. Las principales modificaciones están vinculadas con la rebaja para las personas. El nuevo proyecto deja fuera de la reducción a aquellos que tienen ingresos más altos. Esa reducción va desde un 15% en los sectores de ingresos más bajos, que son contribuyentes, hasta un 0% en las rentas más altas, que van a mantener su tasa marginal del 40%. La rebaja que antes era para todos los que estaban en el último tramo, en el octavo tramo, se crea un noveno tramo y se mantiene la tasa de 40% para los que ganan más. El nuevo proyecto mantiene el alza de un 20% permanente para las empresas, pero no considera el arancel cero ni los llamados impuestos verdes, los que serán abordados en una iniciativa separada. Además, el impuesto de timbres y estampillas tendrá una rebaja menor a la del proyecto anterior y pasará de un 0,6% a un 0,4%. Según el gobierno, las medidas permitirán recaudar durante el primer año 1.230 millones de dólares, una cifra superior a los cerca de 1.000 que se proyectaba anteriormente. Para los expertos, esto se explica por dos factores: una menor reducción en timbres y estampillas y la mantención de una tasa del 40% para los mayores ingresos. Los tramos del 40% son regidos principalmente a un porcentaje muy mínimo de la población y la idea sería poder ampliar ese tramo y que se incorporara mucha más gente a pagar estas tasas que son las más altas. Yo lo califico en términos de dar una señal muy tibia y tratar de buscar un punto de encuentro con la oposición. Pero el punto de encuentro no llegó y los parlamentarios de la concertación evidenciaron el descontento ante este nuevo proyecto del Ejecutivo. La oposición lo que ha acordado es abstenerse en la idea de legislar. Vamos a votar a favor, aunque creemos que es absolutamente insuficiente las alzas y en general las rebajas de impuestos no nos gustan porque son para aquellos que más ganan o los que más tienen. El gobierno fijó discusión inmediata para el proyecto. Este lunes será visto en la Comisión de Hacienda para ser votado el martes en sala. Rodrigo Guerra, CNN Chile. Bueno, la primera pregunta que surge después de ver la nota, ¿va a haber reforma tributaria durante este gobierno, Ernesto? A ver, yo quizás partir, Matilde, por agradecer la invitación y comentar que a muchos en la UDI no nos gustaba que hubiera reforma tributaria. Nos parecía que había otras formas de buscar los recursos para la educación. Pero el presidente de la República, que fue elegido, convocó a este debate y después de ya 2 meses de trabajo en la Comisión de Hacienda, de escuchar a muchos invitados, a muchos expertos, llegó el momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto entra el 30 de septiembre al Congreso y tenemos que saber si vamos a contar o no con estos recursos para la educación. Y hemos trabajado un proyecto que ha simplificado muchas inquietudes y que para la UDI ya es satisfactorio. Creíamos que había otra forma de recaudar, pero cumple 2 objetivos centrales. El primero es recaudar más recursos para la educación y en segundo lugar aliviarle la carga a las personas. ¿Y usted cree que esto va a pasar? Yo creo que sí, porque acabamos de escuchar las declaraciones del diputado Lorenzini, que hace 2 semanas lo que decía es que votaban en contra de la idea de legislar y que votaban en contra de la rebaja, y yo ahora escucho que se van a abstener, por lo tanto me parece una señal positiva. Creo que va a ser mucho más difícil que la concertación pueda explicar ahora que va a rechazar la rebaja de los impuestos a las personas, de la reliquidación de segunda categoría y del crédito en educación cuando va tan directamente en beneficio de las personas. Bueno, aquí lo podemos contrastar. Diputado Montes, efectivamente, ¿usted cree que va a tener esta reforma tributaria este gobierno? ¿Ustedes le van a dar los votos?
Bueno, nosotros no le llamamos reforma tributaria, un ajuste, porque es muy menor. Pero yo quisiera primero decir que nosotros valoramos mucho que se haya abierto este debate. Y está claro que esto lo puso el movimiento estudiantil el año pasado, dijo, este es un país muy desigual, aquí hay que revisar muchas cosas, entre otras las cosas tributarias. Y eso se asumió y no, lo valoramos que se abra. Aquí el debate puede ser más estructural o más puntual, más menor. Aquí hacer un debate más menor, nosotros hemos querido hacer un debate más global. Durante los años de la concertación se hicieron 3 reformas tributarias mayores, 3 veces mayor que esta, 3 veces mayor, en recaudación por lo menos. Nosotros como oposición preparamos un documento bastante sólido, bastante serio, que lamentablemente, antes incluso que saliera el proyecto definitivo, que no ha tenido posibilidad de oír la opinión del gobierno respecto a él, porque nosotros estamos haciendo una propuesta que era para tener un acuerdo de país, porque estos temas de reforma tributaria requieren un acuerdo de país, y proponíamos hacer algo serio de aquí al 2020 para aumentar la recaudación y hacer más justo el sistema tributario, que es muy injusto. ¿Y una recaudación que aumentaría en cuánto? De aquí al 2020 en 6.000 millones. Esto de aquí no es correcto lo que ahí se plantea, porque la verdad que lo que se plantea, la recaudación real son 700 millones. Lo que pasa es que se da un fenómeno. ¿Por qué se habla que son 700 millones? Porque este año 2012, el PPM, el anticipo de pago de impuestos, se hace con la tasa antigua. Entonces, cuando a comienzo del próximo año, cuando tiene que pagar la diferencia. Y eso hace que parezca mayor. Pero este año son 193 millones de dólares, el próximo 1.200, y después todos los otros años 700 y algo. ¿Es así? Carlos tiene razón en lo del 2013, son 1.300. En régimen, lo que va recaudando cerca de 900 millones de dólares al año, que está en el rango de 700. El informe financiero lo podemos ir revisando. Pero lo que hace es recaudar entre 700 y 1.000 millones de dólares, que era el objetivo inicial. Yo quisiera complementar algo. ¿Y esa es la recaudación que esperaban? Sí, esta es la recaudación que esperaba el gobierno, que la planteó. A ver, en materia de discusión educacional, obviamente los países tienen distintas miradas, los distintos actores, pero nosotros consideramos que para asumir los desafíos que se ha planteado este gobierno, recogiendo las inquietudes ciudadanas, estas son la cantidad adecuada. Además que creemos que el tamaño del Estado y el gasto público que se debe ir avanzando va en esta dirección, de 700 a 1.000 millones de dólares, y tampoco sería más positivo avanzar en más. Pero quisiera complementar algo de lo que dice Carlos, porque Carlos plantea, el diputado Montes, de que es importante generar un acuerdo nacional. Pero no hemos logrado hacerlo ni un tema. O sea, no se ha logrado ni siquiera un acuerdo entre los bloques políticos. Y en eso, ahora podría estar alineada la alianza. Yo creo que esto representa una oportunidad, Matilde, porque en los temas tributarios, las iniciativas los tienen los gobiernos. Yo encuentro legítimo que las oposiciones tengan su posición ante los temas. Pero salió un poco a trasmano esto, ¿no? O sea, yo creo que si nosotros no hubiéramos tenido una discusión de salario mínimo de 28 días en vez de 5, como solía ser el promedio, por legítimas razones que alguien se quería oponer, podríamos haber tenido incluso más tiempo para discutir esto, pero le dedicamos 2 meses en la Comisión de Hacienda, escuchando a cerca de 30 o 40 invitados. Yo creo que es legítimo que las coaliciones tengan sus posturas, pero llega un momento en que tienen que democráticamente respetar que los gobiernos hacen propuestas y pronunciarse sobre ellas. Y hoy día, a esta altura, lo que la concertación va a tener que hacer, y vamos a debatir, espero, el lunes y martes, es si vota a favor o en contra de las alzas y rebajas que están, independiente del debate que vamos a seguir teniendo hacia el futuro. El proyecto que presentó el presidente Piñera. Sí, antes de eso, yo creo que, primero, las cifras son, el año más alto son 880, pero en general son 825, 700, para no... ¿Cuánto es el presupuesto actual del Ministerio de Educación? El año 90, cuando llegó la concertación, a 1.000 millones de dólares. Ahora estamos llegando a 12.000 millones de dólares. El gobierno de la concertación de la presidenta Bachelet entregó con 10.700 millones de dólares de presupuesto. O sea, esto no responde a las necesidades. Depende de lo que uno quiera hacer, por supuesto, y eso tiene razón lo que dice Ernesto. Depende de lo que uno quiera hacer. Pero si hablamos de gratuidad, esto es muy por debajo. Solo en recomprar la cartera del crédito con aval del Estado son 1.000 millones de dólares. Solo en recomprarla. Y nosotros creemos que era una oportunidad para enfrentar este tema y otros temas en el proceso. No era para ahora en lo inmediato. Por eso la oposición ha planteado, para no provocar ningún trauma de aquí al 2020, un proceso de incremento y de cambio estructural. Es muy injusto nuestro sistema. Los que ganan... Por eso le pregunto, ¿ustedes van a lograr sacar este proyecto? ¿Ustedes van a aprobar este proyecto o van a esperar llevarlo al próximo año a una discusión en un año electoral, sí, o eventualmente si logran un segundo gobierno, un próximo gobierno, llevarlo a... Estamos haciendo charla y diálogo sobre esto a lo largo de todo el país. Creemos que lo valioso de esto es que mucha gente se ha incorporado a entender esto y a ver cosas muy injustas que tiene nuestro sistema, cosas que hay que corregir. O sea, cuando uno ve que los fondos de inversión privada, que tienen 18.000 millones de dólares, no pagan 0 impuestos, si la gente supiera exactamente cómo eso le irritaría mucho. Ahí están las principales fortunas de este país. Entonces son cosas que tenemos que ir dando a conocer y generar un clima. Este va a ser un tema muy importante en la elección presidencial, y eso está bien. Va a ser un tema de opciones para la elección presidencial. Yo en eso no tengo duda. Yo creo que el debate tributario, la UDI lo dijo desde el día 1, va a ser parte de la campaña presidencial del próximo año. Yo creo que
Por lo tanto, pretender que la discusión tributaria se cierre con este proyecto yo creo que es una ilusión. Ahora, y además me parece bien que tengamos ese debate, porque nosotros creemos en la Coalición por el Cambio que el país progresa con impuestos bajos y con estímulo al emprendimiento y aliviarle la carga a las personas. La Concertación tiene una mirada diferente en eso. Entonces, aquí analicemos un poco esto, aliviarle la carga a las personas. Sí, del tema de educación, porque creo que lo que Carlos plantea es muy importante. Ya se han hecho con los presupuestos de los últimos 2 años cambios muy importantes en educación, en mejora de la calidad. Y yo creo que todo el país ha contribuido a eso. Lo que sucede hoy día es que como la iniciativa en materia de impuestos la tienen los gobiernos, la Concertación hoy día lo que tiene es un dilema, porque tiene que votar a favor o en contra de destinarle los recursos de esta reforma tributaria a la educación. Y puede que no le guste, pero lo que tiene que tener claro es que esa es la discusión que está. Y uno puede entrar al desglose de una parte acá, otra parte allá, pero lo que nos falta... Sí, el cuánto ya que eso no es parte del contenido de la reforma tributaria. Pero yo quiero llevarlo a la discusión de la reforma tributaria y por favor discutamos el proyecto que llegó en la ley no puede ir la afectación, aquí va destinado, no puede ir. Distinto, o sea, no es absolutamente distinto al que presentó el pasado 4 de mayo, tiene algunas modificaciones, vamos hablando de las modificaciones. Bueno, lo primero que hace este nuevo proyecto del presidente Piñera es la eliminación de impuestos a las personas, salvo el tramo que gana más, que es 260, disminución del impuesto a las personas, que llega casi a muy poco a los que ganan menos, y 0, o sea, no hay eliminación a los que ganan más. ¿Cuánto tiene que ganar una persona para que mantenga la tributación del 40%? Una persona que gana el impuesto de 40% se mantiene, y se mantiene para las personas que ganan 10 millones de pesos o más, aproximadamente. ¿Qué porcentaje de la gente en Chile gana más de 10 millones? Es un porcentaje muy menor, debe ser menos del 2%. O sea, y menos, son como 3-4 mil personas. Y con eso entonces se logra equiparar lo que falta. No, lo que hay en este proyecto es que se eliminaron algunas fuentes que le generaban ingreso al fisco, como por ejemplo los impuestos verdes, que fueron muy cuestionados en la discusión tributaria porque no lograban el objetivo planteado. Y al mismo tiempo hay rebajas en otros aspectos, como los aranceles, que eran una manera de reducir recaudación del Estado. Pero mucha gente está contra los aranceles. Bueno, después vamos a hablar de eso. Por eso el proyecto para facilitar este problema. En las personas, una persona que tiene ingresos altos, 4 de cada 10 pesos que gana en el margen los paga en impuestos. Y el gobierno lo que está haciendo es siguiendo lo que hizo los gobiernos de la Concertación, con el presidente Lagos y antes con el presidente Frey, que bajó de 55 a 50% el tramo de los ingresos más altos, y luego bajó con el presidente Lagos, Carlos, de 45 a 40. Entonces, está continuando una senda que dejó la Concertación porque consideraba que los impuestos de las personas eran muy altos, como operan en América Latina. Y por eso se avanza en esa línea y se mantiene el 40%. Pero para un porcentaje mínimo de la población. Es mínimo. Yo creo que lo que dice la persona que habló ahí dice de que debería ampliarse el grupo con esa tasa. Bueno, puede ser una alternativa. En todo caso, el problema es otro. El problema que siempre hemos tenido es que la gente que gana sobre 10 millones, en general, pesca sus recursos y los mete en otras cosas, los deriva a fondos de inversión. Entonces, por eso es que esto hay que verlo ligado al tratamiento. Y tampoco nunca termina pagando impuestos. No, pero porque justamente hay que perfeccionamiento. Pero por eso Matilde, hay que buscar también cambiar el tema de los fondos de inversión, porque si la gente pone sus recursos en fondos de inversión y esos fondos de inversión tienen 0 impuesto a la ganancia de capital, está claro lo que ocurre. Entonces, es muy poca gente la que está acá, porque la mayor parte de la gente ha derivado a otros. O sea, debería complementarse con algo que terminara con la ilusión de los impuestos. Matilde, el proyecto de ley contempla varias medidas antielusivas que la Concertación ha celebrado, que yo espero... Los precios de transferencia es lo más valioso. Y una cosa relevante, respecto de los fondos de inversión privados, bien lo sabe el diputado Montes, hay un proyecto de ley única de fondos, donde es una oportunidad para que mejoremos aquellos aspectos que puedan ser deficientes. Entonces, está bien, uno puede decir no me gusta una parte acá, otra parte allá, pero lo que estamos hablando acá es de que hay un conjunto de perfeccionamientos que suben algunas cargas, otras que rebajan y que van los recursos a la educación. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros vemos de que hay cierta inconsistencia, porque usted le baja los de arriba y no hace simultáneamente un tratamiento de los fondos de inversión, van a seguir destinando gran parte de los recursos. En cambio, si tuvieran un tratamiento simultáneo de las dos cosas, o pagan por el lado del fondo de inversión o pagan por el lado del impuesto a las personas. Entonces, eso es lo que falta. Y además, nosotros creemos que aquí el problema mayor de nuestro sistema tiene que ver con el impuesto a la renta, y tiene que ver con el impuesto a las empresas. Por ahí es donde tenemos la mayor debilidad, y eso es lo que habría que haber corregido. ¿Que del 20% debería haber sido más? No. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama Fondo de Utilidades Tributables, que nosotros creemos que es la fuente principal de elusión. Hay 240.000 millones en este país. La ganancia que declaran las empresas, eso. Retiran solo el 30% de la utilidad y pagan impuestos sobre el 30%, y el 70% va a este fondo. Y en este fondo nosotros creemos de que esto tiene que ser más transparente, mejor tratado, e incluso en la raíz.
porque aquí yo quiero citar al senador Hernán Larraín. Bueno, usted se tomó un café la semana pasada con él y de su propio partido quiere una reforma mucho más él plantea amplia. cambiar el FUT, por ejemplo. El Fondo de Utilidades Tributarias plantea cambiar. Plantea aumentar, dice que 700 es muy poco, que por lo menos hay que llegar a 2.200. Y plantea cambiar el FUT ahora en lo inmediato. O sea, él tiene una posición no solo él, yo estuve hablando con otros diputados de la UDI que piensan lo mismo y van a expresarse de estos días. Bueno, ahora, también se mantiene... pero ¿saben qué? Nos queda un minuto. Solo una cosa muy para terminar la discusión de la reforma tributaria. Los otros puntos que eran importantes era que se eliminaba el proyecto del crédito en educación, que es tan importante para las clases medias. ¿Qué cosa? El crédito en educación. Los impuestos a timbre y estampillas. Se dice que se busca el emprendimiento y justamente se le sube, se le baja, pero se le baja del 0,6 al 0,4 y no al 0,2, que era lo que finalmente se estaba celebrando del proyecto anterior. Se dice, se busca el emprendimiento, las pymes y salen afectados con ese 0,2. Si la concertación estuviera dispuesta a bajar a 0,2, lo bajamos a 0,2. Lo que pasa es que ojalá que esté dispuesta al menos a bajarlo a 0,4. Pero hasta ahora lo que hemos tenido noticias es que ni siquiera quieren bajar a 0,4 el timbre y estampilla. Para mí sería una muy buena noticia escuchar que timbre y estampillas, que el impuesto para endeudarse, que todas las personas lo tienen, todas las pymes lo necesitan, todas las pymes y obviamente también las grandes, lo tienen. Y ojalá que lo puedan hacer. Pero hasta ahora tenemos noticia que lo rechazaron. Hemos estudiado bastante este tema y creemos de que el mayor problema es que los que pagan este impuesto son fundamentalmente los créditos de consumo, los créditos hipotecarios y algo la pequeña empresa. Pero las grandes operaciones de dinero no pagan. Entonces nosotros decimos que hay que cambiar el concepto de los que pagan este impuesto. Ahí lo podríamos bajar, pero incorporar un conjunto de operaciones en dinero, porque este es como el IVA a las operaciones de dinero, digámoslo así. Y que el cálculo equivalente al IVA sería 8%. Pero nosotros estamos dispuestos a estudiar si se amplía quiénes lo pagan. Y esa es la discusión que tenemos. Ahora, llegó el momento de votar, Matilde, y eso es lo que va a pasar la próxima semana, y independiente de lo que uno desee, que son muchos los temas, aquí hay que decir blanco o negro con los recursos para la educación. Lo que decimos ¿Y qué van a decir nosotros ustedes, decimos claramente de que aquí el gobierno tiene que aprobar con sus votos este proyecto. Nosotros no vamos a... Nuestros votos no lo van a... Sí, por cierto. Tienen que aprobarlo con sus votos, en lo general. ¿Y en lo particular... No, si el veto además no tiene eficacia, eso es una cosa que dijo alguien, si el veto en el salario mínimo, si la oposición no hubiera querido que se aprobara, no se hubiera aprobado, ¿cierto? Si el problema de aquí se retiraron, ¿no es cierto?, bajaron el quórum, etcétera, distintas fórmulas, pero que la concertación apoye, yo creo que es importante para el país. Nosotros no nos gusta el proyecto, nos parece que es una oportunidad que se perdió, pero lo valioso es que abrió un debate en el país y eso... Y un debate que vamos a seguir, porque este debate continúa mañana y a partir del lunes en el Congreso les tocará a ustedes llevar el debate y explicárselo a la gente, que es un proyecto que no resulta fácil, pero que necesitan muchos chilenos. Pero cada día más gente metiéndose en los temas y entendiéndolo, y eso es muy valioso. Porque nunca se había discutido mucho en el sistema tributario. Por eso, muchas gracias por venir a CNN. Muchas gracias a usted, pues. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta discusión y no se vayan porque en breves minutos llega CNN Prime con todas las informaciones de este jueves. Muchas gracias.